Muy buenas noches, cordial saludo. Bueno, me presento, mi nombre es Magda Marcela Gudelo Bolívar. Voy a presentar el video de la actividad número 2, que es la importancia de la victimología. Un cordial saludo, profesor Milton Mejía. Bueno, pues como sabemos la victimología, pues Paedis nos indica que es una ciencia que se ha abierto camino dentro de la criminología y se conectan realmente, pero pues la victimología se encarga de contextualizar a la víctima dentro de los delitos, ¿sí? Jugando un papel fundamental dentro del crimen cometido. Bueno, hay varias razones del por qué se estudia la criminología. Dentro de eso tenemos las razones morales, las razones legales y también razones científicas. Bueno, dentro de los delitos de mayor ocurrencia que tenemos aquí en Colombia, según la Corporación de Excelencia en la Justicia, eh, dentro del año 2023 y lo corrido del año 2024, pues tenemos el robo como primer delito, delitos sexuales, extorsión, violencia intrafamiliar y lesiones personales. Bueno, es muy importante resaltar que hay un perfil semanal de la criminalidad en Colombia y me pareció muy interesante que la Corporación de la Excelencia en la Justicia, dentro de los datos que ellos manejan, dentro de los diferentes días de la semana, ellos tienen picos en esos delitos. Entonces, por ejemplo, dentro de los delitos sexuales, este tipo de delitos ocurren mayormente dentro de los días lunes y viernes, ¿sí? Aquí pues ellos manejan sus cifras, por ejemplo, hay 15.656 delitos en los primeros 6 meses, es decir, que 86 casos diarios, es decir, que un hecho se registra cada 17 minutos, donde el delito aumentó en un 53%. El tema de la extorsión también ocurre frecuentemente dentro de los días lunes a viernes. Ellos acá nos hablan de 5.972 casos en los primeros 6 meses, es decir, que hay 33 casos diarios, es decir, que es un suceso cada 44 minutos, donde también subió. El tema, por ejemplo, del hurto a bicicletas sucede mucho dentro de los días miércoles y jueves, ¿sí? Se registran 26 casos diarios, es decir, un evento cada 56 minutos. El hurto a personas, también pues los días que más se registra son los días viernes y sábados, ¿sí? Son 168.553 casos de hurto que se dieron en los primeros 6 meses aquí en Colombia, donde podemos ver que son 931 casos diarios y se registra un robo cada minuto y medio, que es una cifra pues alarmante. Bueno, dentro de los días viernes tenemos una mayor ocurrencia en el hurto, por ejemplo, a comercios, ¿sí? Eso sucede más que todos los días viernes, se registra un hecho cada 14 minutos. Y en el tema de hurto a celulares es un delito que ocurre mayormente entre los días viernes y sábados, ¿sí? Se registra un robo a celulares cada 5 minutos. Dentro del hurto a residencias, este delito pues también se ve frecuentemente entre los días viernes y sábados, también aquí con las cifras de un incidente cada 17 minutos y el hurto a motocicletas, que también se produce entre los días sábados y domingos con un evento cada 13.4 minutos. Finalmente tenemos el día domingo. El día domingo y sábado se registran mucho los temas, por ejemplo, de los homicidios. Entonces se registran más hechos, por ejemplo, un evento cada 41 minutos. Y también el tema de las lesiones personales, que frecuentemente se presentan los días domingos, con un suceso cada 5 minutos, dentro de los que también tenemos la violencia intrafamiliar, con un caso cada 3 minutos. Bueno, dentro de las instituciones que brindan apoyo a las víctimas, estas son pues las que tenemos acá en Colombia. Entonces tenemos la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y Derecho, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación. Bueno, la situación de la víctima frente al delito. Yo, dentro de lo que leía en Colombia, cuando alguien o incluso nosotros pues somos víctimas de algún tipo de delito, la situación realmente pues en Colombia es la siguiente. Es primero poner la denuncia, es decir, no hay nadie que nos ayude en su momento, simplemente pues el delito se comete y pues digamos que como ciudadanos tenemos el derecho de denunciar,
¿sí? Es decir, darle información ante la Fiscalía General de la Nación o la policía sobre el hecho pues, que se hubiera considerado delito. Según la Ley 906 de 2004, por lo cual se expide en el Código de Procedimiento Penal el artículo 67, que es el deber de denunciar conductas punibles que requieren querella. Este trámite no tiene costo, pero en caso de tener un abogado, pues se deben cancelar los honorarios al abogado. El trámite realmente no necesita un abogado, pero en caso de que lo requiramos, pues se puede tener uno de oficio. Entonces, una vez se hace la denuncia, pues se hace la investigación y se comunica pues al juzgado para que valore y decida las consecuencias del delito denunciado. Sin embargo, según unas cifras que yo también leía, en Colombia muchas veces dentro de esos delitos comunes, por ejemplo, que nos robaron el celular, que nos robaron los documentos, pues realmente muchas veces las personas se abstienen de denunciar por temor o por pereza o porque en el fondo sabemos que no se va a hacer nada, ¿sí? Realmente pues ni siquiera recuperar lo que nos robaron. Ya solamente nos queda a nosotros como ciudadanos ejercer el derecho de denunciar. Bueno, ¿qué tipo de indemnización reciben las víctimas? En Colombia existe la unidad para las víctimas, que es la encargada de reparar a las víctimas por infracciones, puntualmente en el derecho internacional humanitario, por violaciones graves manifiestas a los derechos humanos ocurridas con ocasión al conflicto armado interno que tenemos en Colombia, ¿sí? Donde se han sufrido daños severos, por ejemplo, a las vidas, a la integridad de la persona, al patrimonio, a sus proyectos de vidas, personales, familiares o profesionales. Entonces, pues, esta unidad para las víctimas propende pues, por reconocer ese daño causado, donde se intenta contribuir a la reconstrucción del proyecto de vida. Entonces, es devolver a las víctimas ese estatus y la garantía de sus derechos, dependiendo, pues, en este caso, de su sufrimiento en particular, de la visión del entorno y del sentido de justicia que cada una de ellas pueda tener, pero siempre mejorando el nivel de goce efectivo de sus derechos. Bueno, la reparación integral de la unidad de víctimas comprende 5 medidas. Cada una de las medidas es implementada por entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, que es la SNARI. Sin embargo, pues no todas las víctimas acceden a todas las medidas de reparación. Este acceso depende del tipo de hecho o de daño que haya sufrido la persona pues para poder acceder a las mismas. Bueno, en este gráfico pues podemos ver esas 5 medidas de reparación, donde tenemos las medidas de satisfacción que buscan mitigar el dolor de las víctimas, reconstruir la verdad de los hechos ocurridos, divulgar la memoria histórica del conflicto y dignificar a las víctimas. También tenemos medidas de rehabilitación que busca en este caso restablecer condiciones físicas, ¿sí? Psicosociales de la víctima mediante tratamientos médicos y acompañamiento psicológico. También tenemos la restitución, que como su palabra lo dice, su objetivo es restituir los derechos y condiciones que las víctimas tenían antes de que esos hechos ocurrieran para poder retomar o reconstruir su proyecto de vida. Garantías de no petición, que son acciones del Estado encaminadas a garantizar a las víctimas y a la sociedad en general que los hechos ocurridos no volverán a repetirse. Y una indemnización administrativa, que en este caso es una compensación en dinero a las víctimas que tienen derecho por los delitos ocurridos. Bueno, dentro de las instituciones encargadas de reparar a las víctimas acá en nuestro país, tenemos el UARI, que es la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Tenemos la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, y tenemos la Unidad de Tierras y el Consejo de Estado, que pues como sabemos es la restitución de tierras de todas las personas que pues tuvieron que irse de ellas por todo el tema del conflicto armado y intentar restituir, en este caso pues de donde los sacaron de sus fincas, de sus casas, de sus tierras. Bueno, ¿qué leyes protegen a las víctimas? Entonces, como ya lo había mencionado, la ley 1448 de 2011, que es la reparación integral de las víctimas del conflicto armado de nuestro país, la ley 1257 de 2008, que protege a las mujeres víctimas de violencia de género. Tenemos también la ley 17 y 19 de 2014, que garantiza los derechos a las personas con discapacidad víctimas de delitos, y la ley 1761 de 2015,
que protege los derechos de las víctimas de crímenes de odio en Colombia, como el feminicidio. Bueno, dentro de los indicadores de delitos de mayor ocurrencia en Colombia, pues este dato salió del Ministerio de Defensa Nacional. Aquí tenemos uno de los que más tenemos, que es el hurto común. Como podemos ver, el hurto desde el año 2013 hasta la actualidad, pues realmente ha venido subiendo mucho. En 2013, por ejemplo, teníamos un registro de 24.698 hurtos, y en la actualidad, en el periodo de enero-febrero del año 2023, pues tenemos ya 68.192. Este es el histórico nacional. Como podemos ver, pues digamos que a través del tiempo se han presentado este tema del hurto común, que se incluye el hurto a residencias, comercio y personas. Entonces, si hacemos el comparativo, dentro del año 2022 al 2023, pues pasamos de 60.008 hurtos dentro de este periodo de tiempo a 68.192. Entonces, pues tuvimos una variación de 8.184 y tuvimos una variación en términos de porcentaje del 14%. Bueno, otro de los indicadores de delito que más ocurren en nuestro país en este caso es el secuestro extorsivo. En el año 2013 arrancamos con 34 en el periodo de enero-febrero, y en la actualidad, en el 2023, tenemos 37 registrados en lo que va corrido del año. Entonces, si hacemos el comparativo, del año 2022 se registraron 20 en el lapso de 2 meses, de enero a febrero, y en el año 2023 de 37. Por lo tanto, pues hemos subido 17, con un aumento en porcentaje del 85%. Y finalmente, pues bueno, tenemos el tema del secuestro simple, que es algo que pasa muchísimo ahora, y tenemos cifras del año 2022 de 7 secuestros, secuestro simple, con la fecha 2023 de 16, es decir que tenemos 9 casos más, por lo tanto es una variación de 129% de más. Yo pienso que es muy importante como ciudadanos, lo que les decía anteriormente, denunciar, porque todas estas cifras realmente lo que nos permiten como ciudadanos aportar al gobierno es que pues se tomen medidas, que es justamente las conclusiones, y considero que es muy importante conocer los delitos ocurridos en el país desde la victimología, ya que le permite al Estado y todos sus organismos tomar acciones sobre esos delitos. Esto en aras de bajar las cifras de la criminalidad, de restituir a las víctimas y de mejorar todo el tema burocrático que tenemos en el país, y en términos generales de hacer justicia. Bueno, profesor Milton, muchísimas gracias por su atención. Una feliz noche.